Vamos a ir a un análisis del periodista Juan Becerra y otro de Eduardo Ruiz sobre Ernesto Zedillo. ¿Recuerdan cuando Ernesto Zedillo en su campaña traía el lema por el bienestar de la familia? La pregunta era, ¿la familia de quién? ¿La suya? ¿Y la de sus cuates? Porque así fue. Hay que recordar que le regaló ferrocarriles. Además, amigos y amigas, una deuda privada la hizo pública. Hoy el PRI y el PAN piden a Claudio Sheinbaum que desconozca esa deuda. ¿Y quién nos va a regresar todo el dineral que se les ha dado? Esa sería la pregunta. Además, desmanteló la Suprema Corte de Justicia de la Nación y disminuyó a 11 la cantidad de ministros, todos a modo. Todos le obedecían. Desmanteló, como le digo, los trenes, los ferrocarriles. Creó el Fobaproa, que no se nos puede olvidar. Vamos a ir a este video para que los jóvenes no se les olvide el pasado y no crean nuevamente en el PRI y el PAN, porque ellos solamente, México era para saquearlo. A la gente del pueblo no les importaba. Solamente en campaña les regalaban despensas. Les regalaban huilos, guajolotes, puercos. Y de ahí en fuera se dedicaban a robar. Amigos, vamos a ir al video de Juan Becerra. Letras Libres presentó un artículo del expresidente Ernesto Zedillo. La revista Nexos dio a conocer un adelanto de una entrevista que le hizo pues a Zedillo, quien asegura, escuche usted, que la democracia en México murió, esto al referirse a la elección extraordinaria del Poder Judicial. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto, criticó pues estas declaraciones y señaló algunas acciones del gobierno en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuestionó la figura del expresidente como vocero de la democracia. Vamos a escuchar lo que dijo. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, bueno, ya lo traen desde hace rato. Entonces, Letras Libres, Nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado. Claro que está informado el pueblo de México y nada más que no se olvide una cosa, ¿no? Sobre todo si se habla de autoritarismo o de ausencia de democracia por parte de Ernesto Zedillo, pues la presidenta le recomendó que hablara de la masacre de Acteal, de la masacre del Charco, de la masacre de Aguas Blancas, ¿por qué no del Fobaproa, de la privatización de los ferrocarriles, de la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Temas de democracia, de autoritarismo, pues que Ernesto Zedillo parece que no tratan. Hay que recordar aquí que Ernesto Zedillo cerró el 1 de enero de 1995, a un mes de haber rendido protesta, y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mediante la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a los entonces 26 ministros, a todos, los echó para afuera. No quería Ernesto Zedillo tener en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ministros que hubiesen sido designados por los presidentes Salinas o de la Madrid. Cocinó Zedillo una reforma que en 25 días, escuche usted, disminuyó a 11 la cantidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia, todos ellos a modo. Un acto que se lee como un acto de oportunismo para operar con absoluta libertad sus reformas sexenales. Entre ellas, pues hay que recordar la privatización de los trenes de pasajeros hasta extinguirlos por completo, el Fobaproa. El Fobaproa, escuche usted, una reforma a pensiones en la que los trabajadores retirados fueron obligados a recibir como pensión pues la mitad de su salario. Por el bienestar de la familia, decía Ernesto Zedillo en su lema de campaña, y uno se pregunta, viendo en retrospectiva su sexenio, pues ¿la familia de quién? La suya, la de sus cuates.
generó una devaluación de casi 300% del peso frente al dólar, una altísima inflación que tuvo como una de sus consecuencias del estudiante estrella de Harvard, una escasez de capital de los bancos que se endeudaron. ¿Por qué? Pues venían de privatizarse y ahí aplicó el viejo refrán que dice banquero rico, banco pobre. Hizo Ernesto Zedillo entonces pública una deuda privada por 552 mil millones de pesos, lo que equivalía en aquel entonces a más del 15% del Producto Interno Bruto. Hoy se deben más de 1.100.000 millones de pesos, a los que se añaden 45.579 por el programa de apoyo a deudores. Una deuda para salvar a privados, con dinero del pueblo, que se saldará, tal vez, escuche usted, hasta dentro de 45 años. Entonces, pues ahí está el paladín de la democracia y de la lucha ante el autoritarismo, que vino a nuestro país a causar desastre tras desastre con sus políticas económicas, o por ejemplo, como le decía, con el desmantelamiento de los trenes o de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy que el pueblo decide quiénes son los ministros, no el Ejecutivo, no el presidente como él lo hizo en 1995, hoy que el pueblo decide, a través de una elección extraordinaria, quiénes van a ser sus ministros, sus magistrados, sus jueces, dice que atenta contra la democracia. Vaya que le tienen miedo al pueblo y a sus decisiones, y a que todo poder dimane de él. Ahora vamos a ir a este video de Eduardo Ruiz. Y es que explicaciones como esta del periodista le hacen falta muy bien a la juventud mexicana. Son las nuevas generaciones las que no deben equivocarse a la hora de elegir este 1 de junio. Y así sucesivamente cuando haya votaciones. Son los que deben ver estos videos para que nunca voten por el pasado. ¿Y cuál es el pasado? El PRI y el PAN. Ellos solamente se beneficiaban con sus amigos. Al pueblo de México lo despreciaban. Amigos, vamos a escuchar a Eduardo Ruiz. Y amigos, dale me gusta al video, compártelo, porque estos videos, lo volvemos a repetir, tienen que verlo los jóvenes, para que no vuelvan a creer en las palabras de estos políticos corruptos, que hoy dicen que son los paladines de la democracia, hoy dicen que son los verdaderos honestos, amigos. Por eso el 2018, el 2024, los aventaron a basurero de la historia. Vamos a escuchar al periodista. Al expresidente Ernesto Zedillo. Para los que son demasiado jóvenes, recordarles que Zedillo gobernó el país, o a mi juicio lo desgobernó, de 1994 a 2000. Porque Zedillo, desde su cómoda posición en la Universidad de Yale, ahí en el estado de Massachusetts, y tal vez con un pasaporte gringo en su bolsillo, porque ya lleva más de 25 años en Estados Unidos, seguramente ya es ciudadano estadounidense, en una entrevista que le da a la revista Letras Libres, que ha sido impugnada por algunos diciendo que es una revista llena de salinistas, lo que se ha dicho. La revista no se puede decir que sea salinista, pero tiene salinistas. Tendencia. No importa, aquí en Fórmula hay gente de izquierda, derecha, izquierda, y no quiere decir que Fórmula sea. Es muy independiente. Sí. Yo creo que lo mismo con Letras Libres. ¿Qué dijo en una entrevista Zedillo? Que México vive en un estado policial y que la democracia ha muerto. ¿Y qué dijo la presidenta? Pues que él no es el mejor ejemplo para ser defensor de la democracia. A ver, algunos detalles de la gente que ya se les olvidó quién fue Zedillo. Zedillo llega a ser candidato a la presidencia porque matan al que era el candidato, Luis Donaldo Colosio. Y un paréntesis, una semana antes ya se sabía, no era rumor, que lo iban a correr de la coordinación general de la campaña. Zedillo era el coordinador general de la campaña, se dice, como ese rumor, a que lo iban a correr porque no daba una. No coordinaba nada. No, nada. Y curiosamente, el día en que matan a Colosio en Lomas Taurinas, allá en Tijuana, se sabía que iba a ser una gira muy complicada porque la oposición panista había avanzado mucho en Baja California. Y que no fuera el coordinador general de la campaña, siempre se me hizo raro, ¿no? Llamó la atención. Como que le dijeron, no vayas, no sé.
Entonces, él llega gracias a un homicidio. No estoy diciendo que él estuviera involucrado, nada. Pero él no llegó por méritos propios. Circunstancialmente. Llegó porque los demás que sonaban seguían en el gabinete y ya no podían La fecha para renunciar, para poder ser elegible para candidato, ya había vencido. Y no olvido su cuando toma el carro, su primero y segundo informes. Estamos investigando la muerte de Luis Donald Colosio, el asesinato. Ya para el tercer informe se lo olvidó. Y dejó que el caso ahí muriera. Bueno. A la gente se olvida que en 1995 hundió a millones de mexicanos en uno de los fraudes más grandes de la historia universal, que permitió que por medio del fondo, el FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al ahorro, se rescataran los ahorradores, a los banqueros y a los grandes cuentavientes empresariales. Cedillo convirtió en una deuda pública lo que eran pérdidas privadas. Yo en esa época dije, para lo que va a costar el FOBAPROA a mí y a mis hijos, que se queden con mis ahorros. Fue lo que yo dije, por ahí está grabado. Yo no quería que me rescataran. Nos trataba de rescatar a los meros. Y dentro de este rescate, muchos ricos y banqueros me inventaron cuentas para que les tocara parte del rescate. Bueno, este rescate nos costó 552 mil millones de pesos que hoy seguimos pagando. Bueno, 30 años después. Sí. Su sexenio estuvo marcado por la violencia. Con él empieza el levantamiento del disque ejército, disque zapatista, sí, disque de liberación, disque nacional. Pero con él empieza. Lo de Actal, Chiapas, donde fueron asesinados 45 indígenas por grupos militares. Fue bajo su responsabilidad porque él permitió que estos grupos paramilitares proliferaran en Chiapas y en otros estados y no les puso el alto. Y cuando dicen es que gracias a él hubo una transición democrática, él no la quería, pero después del lío que él armó con el error de diciembre, en donde mandó a los que eran clase medieros a la pobreza y a los pobres a ser más pobres, se quiso lavar la cara, fingiendo ser un gran demócrata, traicionó al partido que lo llevó a la presidencia. Eso sí. Hizo unas leyes que, qué bueno, se agradecen, permitieron que diéramos esta transición hasta el momento de dudoso éxito hacia la democracia. Pero no lo hizo porque él estuviera convencido, porque él siempre avaló durante su carrera política el autoritarismo del PRI, pero estaba tan desprestigiado por el error de diciembre que también en toda justicia fue su error y también fue el error que le heredó Carlos Salinas y Pedro Aspe, se lo heredaron. Bueno, también fue responsable de procesos de privatización mal ejecutados. Y el que más brilla es del que hemos hablado mucho, el de los ferrocarriles. Sí. Privatizó los ferrocarriles a 3 empresas, cuando podría haberlo hecho a más, bueno, a 3 empresas. Los autorizó a suprimir el servicio de pasajeros, dejando incomunicados a cientos de poblaciones mexicanas, porque a los que compraron ferrocarriles no querían transportar inditos. Yo por ahí oí un comentario de uno de ellos, ¿no? Y por su culpa México perdió una red estratégica fundamental que ahora estamos tratando de armar nuevamente. Hoy se posiciona como el defensor de los contrapesos y la división de poderes, y tiene razón al decir que al desaparecer el INAI estamos atentando contra la democracia. Pero la verdad es que México dista mucho de ser, a mi juicio, un estado policial, y creo que la democracia no está muerta, porque la democracia nunca ha estado muy viva en este país. Nunca. La presidenta le contestó, creo que la presidenta se equivocó cuando dijo que fue el ejército el que mató, el que cometió la masacre en Acteal, fueron los grupos paramilitares. Haría bien la presidenta en rectificar, porque no fue el ejército, fueron grupos paramilitares. La presidenta como que quiere defender la reforma judicial que le fue impuesta por López Obrador y sus lacayos Monreal y Adán Augusto. Pero no nos hagamos guacs, aquí yo lo he dicho, es el mejor ejercicio de gatopardismo. Se va a hacer un gran cambio para que todo quede igual, con un sistema, un poder judicial que en México nunca, en la historia, ha sido capaz de impartir justicia
pronta y expedita a los mexicanos. México necesita soluciones y no que un expresidente venga y nos diga qué hacer cuando él tuvo la oportunidad de hacer lo que hoy critica. Es mi punto de vista. Yo tendría que decir algo en su defensa. Después de los mensajes puedes defender ese tipo.